¿Qué tal? ¿Cómo están chicos, chicas? Bueno, vamos a entrar a la parte de estimación por intervalos para la varianza, ¿verdad? A diferencia de los intervalos para medias que ya hemos visto, esta vez necesitamos de un nuevo estadístico, ¿ya? Porque fíjense, no vamos a entrar mucho a lo que es la teoría y la deducción de estas fórmulas para calcular intervalos, pero fíjense que aparece aquí algo nuevo, ¿no? Esta sería nuestra fórmula o nuestra relación en todo caso que nos va a ayudar a calcular intervalos para las varianzas, ¿ya? Bueno, acá podrían notar que dice menor, ¿no? Y tiene una rayita con rojo, ¿no? Es que en algunas bibliografías simplemente lo consideran como menor el intervalo o en algunas otras como menor o igual, ¿no? Entonces es indistinto esa parte. Pero lo especial acá es que encontramos aquí un nuevo estadístico, ¿no? El estadístico U, ¿ya? Entonces, este estadístico U no lo conocemos, no lo hemos visto hasta ahora y les voy a explicar en qué consiste. Bueno, el estadístico U, ¿no? El estadístico U, nos dice, el estadístico U sigue una distribución chi cuadrada, ¿no? Entonces, este estadístico U sigue una distribución chi cuadrada con n-1 grados de libertad, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que podemos ver en esta parte. Como podemos ver acá, ¿no? El estadístico U sigue una distribución o tiene una tendencia hacia una distribución chi cuadrada con n-1 grados de libertad, ¿no? Acá también lo hemos puesto los grados de libertad como calcular n-1. Entonces, a diferencia del estadístico anterior que manejábamos, tanto el estadístico Z como el estadístico T, que recuerden que eran estadísticos simétricos, ¿no? Que tenían una distribución simétrica y por tanto era mucho más fácil, digamos, calcular los límites, ¿no? O los valores que están en los límites. En este caso, les presento, ¿no? Esta es la distribución o la curva, en este caso, chi cuadrada. Como podrán dar cuenta, tiene un sesgo, ¿no? Un sesgo positivo, ¿ya? Ya a diferencia de los otros estadísticos, por ejemplo, del Z, ¿no? Que la media estaba justo en cero, en este caso podemos notar que empieza en cero, ¿no? Y que la media aproximadamente estaría por acá, ¿ya? Entonces, no es simétrico, por tanto, como no es simétrico, no nos basta con calcular solo un límite, ¿no? Y repetirlo el mismo valor con signo cambiado para el otro límite. En este caso tenemos que calcular un límite primero, ¿no? Un límite primero y después tenemos que calcular el otro límite, que son valores totalmente distintos, al no ser simétrica esta distribución. Pero bueno, lo vamos a ver en un ejercicio, ¿no? Para que se entienda mucho mejor esto. Entonces, el problema es el siguiente, el problema 6, ¿no? El problema 6 nos dice que se ha procedido a medir estaturas en metros, dice, en algunos jóvenes que han cumplido 16 años en el mes de junio de este año, en la ciudad de Oruro. Los resultados de la medición se muestran en la siguiente tabla. Entonces nos da una tablita, ¿no? Como pueden ver acá, nos da el número de muestra, que básicamente está enumerando, ¿no? Los datos que nos están dando. Y en este caso la estatura, ¿no? Expresada en metros. ¿Ya? Nos están dando esos dos datos. Entonces, lo que tenemos acá son 11 datos y vamos a ir sacando uno por uno los datos que tenemos para este problema, ¿no? Entonces, n, nuestro tamaño de muestra, en este caso, va a ser igual a 1, ¿no? Perdón, a 11, ¿verdad? Porque tenemos 11 datos. Continuamos leyendo. Nos dice obtener un intervalo de confiabilidad del 98%, ¿no? Es un dato muy importante para la varianza de las estaturas de jóvenes de 16 años en la ciudad de Oruro. Asumir una distribución normal para la población de estaturas. Ok. Entonces nos dice obtener, ¿no? Un intervalo de confianza para la varianza, nos dice, ¿no? De las estaturas, para la varianza. Entonces, fíjense que ya nos está pidiendo aquí un intervalo de confianza para varianza, ¿no? Entonces, el otro dato que vamos a anotar acá es la confiabilidad, ¿no? La confiabilidad
nos dice que es igual o que tendríamos que tener un 98% de confiabilidad. Por tanto, yo puedo calcular de acá el nivel de significancia alfa, ¿verdad? Que va a ser igual a, en este caso, 1, ¿no? Menos la confiabilidad expresada en términos de probabilidad, ¿no? 0,98. Esto nos va a dar igual a 0,02, ¿no? 0,02. ¿Ok? Lo que proseguimos a hacer es calcular alfa medios, porque recordemos, bueno, vamos a calcularlo posteriormente, ya para que esté mucho más claro. ¿Qué más nos dice? Considerar que las muestras, ¿no? Las muestras tienen una distribución normal, ¿sí? Entonces los datos tienen una distribución normal, ¿no? Asumir, ¿no? Una distribución normal para la población de estaturas, ¿no? Ok. La población de estaturas tiene una distribución normal. Lo que es muy diferente a el caso, en este caso no estamos, digamos, refiriéndonos a la población, bueno, a los datos de estatura en sí, sino a la variación que pueden tener estos, ¿no? Por eso es que queremos un intervalo de confianza respecto a la variación, ¿no? Entonces es muy distinto eso, ¿ya? Entonces, si recordamos un poquito la fórmula, vamos arriba. En la fórmula tenemos que tener los siguientes datos, ¿no? Tenemos que tener un n, que ya lo hemos identificado. Tenemos que tener una desviación, en este caso una variación, ¿no? Una variación. Y tenemos que tener simplemente eso, ¿no? Estos datos lo vamos a sacar de tablas y este sería el parámetro que estamos nosotros estimando en un intervalo, ¿verdad? Entonces, no tenemos aquí una desviación o una varianza muestral. Lo que procede acá es sacar la varianza muestral, ¿ya? Pueden hacerlo de manera directa, no hay ningún problema, si no, primero pueden apoyarse en la clásica fórmula, ¿no? Que nos solicita o nos pide que primero calculemos la media, ¿no? La media muestral. Entonces vamos a calcular con esa clásica formulita y vamos a primero calcular la media muestral, que es básicamente la sumatoria, ¿no? De todos mis datos, x sub i. No lo voy a hacer tan formal porque podría poner límites a la sumatoria, ¿no? De dónde a dónde, dividido entre n, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a, acá, ¿no? 1,65 más 1,66, que es el otro dato, ¿no? De altura. Así sucesivamente, ¿no? Más bla, 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 ¿no? Hasta el último dato, que es 1,68, ¿no? La última altura de acá es 1,68. Entonces, hasta ese dato lo voy a sumar, ¿no? Y posteriormente terminando, ¿no? De sumar todo esto, yo lo voy a dividir entre n. Voy a poner aquí puntos suspensivos. Lo voy a dividir entre n, que es 11, ¿verdad? Entonces lo divido entre los 11 datos para sacar la media. Lo cual me va a salir un valor de 1,65, ¿no? Aproximadamente. Y esto está expresado en metros, ¿no? Las alturas están expresadas en metros. Podemos poner unidades, que es lo más correcto que hagamos, ¿verdad? Posteriormente calculamos la desviación, o bueno, la varianza, ¿no? La varianza, que es lo que nos pide, para que la desviación, sino la varianza directamente podemos calcular, que es igual a la sumatoria, y nos vamos a apoyar de la media, les decía, ¿no? Entonces, cada dato, x sub i, menos la media muestral, elevada al cuadrado, ¿verdad? Dividido, como estamos hablando de una varianza muestral, lo vamos a dividir entre n menos 1, ¿ya? Porque ya sabemos, ¿no? ¿Por qué? Estamos dividiendo entre n menos 1 porque es una varianza muestral, ¿no? Entonces no nos debemos confundir en esos detalles muy importantes para la estadística. Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, el primer dato que era 1,65, ¿no? Menos la media, que es 1,65 también, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado, más, ¿no? Y así sucesivamente vamos sumando. El último dato sería, ¿no? Más 1,68 menos 1,65, que es nuestra media muestral, elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre n menos 1, ¿no? O sea, 11 menos 1, que va a ser igual a 10, ¿no? Entonces, ¿qué valor nos da?
Entonces nuestra desviación muestral, o nuestra varianza muestral, perdón, es igual a aproximadamente 0,000304, ¿no? Entonces ese es nuestro valor. Este es nuestro valor de la desviación muestral y este es nuestro valor de la media muestral, ¿no? Aunque no es muy importante eso, ¿no? Les decía que simplemente lo hemos calculado para tenerlo como apoyo. Entonces ahora sí vamos a definir la parte de los límites, ¿no? Los límites antes de calcular el estadístico. Ok, entonces para esto nos vamos a copiar esta curva que tenemos acá arriba, ¿no? La curva o la distribución chi cuadrada, copiamos y lo traemos acá abajo, ¿no? Para explicarlo mucho mejor. Pegar. A ver, vamos a ver, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15. Hasta ahí tal vez, ¿ya? Incluso ahí. Listo. Tal vez un poquito más grande incluso, ¿no? Ok. Entonces, al ser un intervalo, vamos a tener dos colas, ¿no? Eso ya les había explicado, ¿no? Entonces, más o menos aproximadamente, vamos a tener acá un límite inferior, ¿no? Que va a ser el U inferior, ¿no? Estadístico U inferior. Y toda esta región de acá, como les decía, va a ser pues el área, ¿no? En este caso, que vamos a descartar, ¿no? Donde no es probable que esté nuestro o nuestra variación, ¿no? Y aproximadamente el otro límite va a estar por acá, que va a ser nuestro límite U superior, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué valores tiene. Y pues lo tachamos también, ¿no? Entonces, todo lo que está tachado son áreas, ¿no? Que nos van a servir para calcular estos valores de los límites, ¿no? Tanto superior como inferior. Entonces, esas áreas son lo que vendría a ser el nivel de significancia, ¿no? Alfa. Pero como son dos colas, ¿no? Entonces tenemos que dividir el alfa en esas dos colas. Por tanto, necesitamos calcular alfa medios. Alfa medios, ¿no? Voy a calcular como alfa medios normal. Esto es igual a 0,02 dividido entre 2, que va a ser igual a 0,01, ¿verdad? Entonces, cada colita tiene una probabilidad o un área de 0,01. Y con eso vamos a ir a buscar en tablas, ¿no? De tablas, voy a ponerlo aquí. De tablas son esos valores, ¿no? De tablas. ¿Listo? Entonces, de tablas vamos a calcular estos dos valores. Perfecto. Vamos a nuestras tablitas, ¿ya? Se preguntarán por qué estoy entrando a una nueva tabla, ¿ya? Eh, Porque básicamente en esta tabla no vamos a encontrar datos muy extensos, ¿ya? Les explico rápidamente. Esta era la tabla que usábamos, ¿no? Comúnmente o generalmente. Entonces, fíjense que tenemos acá la distribución chi cuadrada, ¿no? La distribución chi cuadrada. Y fíjense que nos proporciona áreas acumuladas o probabilidades acumuladas a la derecha, ¿no? A la derecha se va acumulando. Entonces, es cierto, yo tengo una cola acá, ¿no? Y les decía que cada colita va a tener 0,01 de probabilidad. Y acá teníamos otra colita, ¿no? Que también va a tener 0,01 de probabilidad, ¿no? Entonces, acá no hay mucho problema. Si nos vamos a buscar a la tabla 0,01,
de probabilidad, 0,01 de probabilidad, 0,01, acá está, ¿no? Y también nos pide los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad, vamos a ir a calcularlo antes que me olvide. Nos decía, ¿no? Los grados de libertad para esta distribución, n-1. Entonces, calculamos eso, ¿no? Los grados de libertad por una parte, acá, los grados de libertad lo vamos a calcular, ¿no? Grados de libertad, entonces acá vamos a calcular los grados de libertad, va a ser igual a n-1, lo cual es 11 menos 1, y esto es igual a 10. Entonces tenemos 10 grados de libertad. Vamos a buscar con eso en nuestras tablitas, ¿no? Entonces ahí está, grados de libertad, acá está 10, ¿no? Vamos a marcarlo, 10. Y en la intersección nos da un valor de 23,21. Muy bien, ¿no? Ya tenemos aquí ahora el U superior, ¿no? Que nos dice que es igual a 23,21. Correcto. Nos falta el U inferior, ¿no? Que está ahí, el U inferior. Pero ahí está el problema, ¿no? Al darnos acumulado, ¿no? Hacia la derecha, nosotros tendríamos que buscar el acumulado de todo esto, ¿no? De todo esto, ¿no? De todo esto. Y ver el valor del límite inferior. ¿Correcto? Tendríamos que ver ahí el valor del límite inferior, ¿no? Entonces, ahí está el problema, que no contamos con esa probabilidad tan alta, ¿no? ¿Cuál sería el área o la probabilidad hasta ahí? Si todo es 1, ¿no? 1 menos tendríamos que restar esta probabilidad de acá, ¿no? De la cola inferior, que es 0,01. Entonces sería 1 menos 0,01 igual a 0,99, ¿correcto? Y si nos vamos a la parte de probabilidades, ¿no? De la cola derecha, pues lo máximo que llega es de 0,25, ¿no? 12,5, ¿no? Si se dan cuenta, va disminuyendo. Entonces, al 99%, ¿no? O al punto 99, sería mucho menor, lo cual no está en esta tabla, ¿no? Claro que podríamos calcular, ¿no? Con la relación, ¿no? Con la fórmula que nos describe esta distribución, pero creo que no es lo más conveniente al tener tablas disponibles. Entonces, debido a eso, vamos a migrar a esta otra tabla. Vamos a migrar a esta otra tabla y vamos a ver acá recién cómo podemos nosotros eh, encontrar esos valores de las dos colas. Permítame un momentito, por favor. Ok, mil disculpas. La batería se está agotando en este rato. Ya, ahora sí. Entonces, aclarado eso, vamos a buscar nuestra tabla chi cuadrada, ¿no? Entonces, esta es una tabla que tiene más distribuciones, ¿ya? Binomial, Poisson, normal, gamma, ¿no? Incluso tiene una gamma ahí, ¿no? Una gamma perdón, una gamma, ¿no? Que estamos viendo un poco de eso. T de estudio, ¿no? Acá está, ¿no? Distribución chi cuadrada. Bueno, acá dice chi cuadrada, ¿no? Que también se la conoce como chi cuadrada, ¿no? O chi cuadrada. También tenemos la distribución F, ¿no? De Fisher. Y también tenemos el estadístico D de Durbin-Watson, ¿no? Que si estudiamos un poquito más lo que es la estadística, pues en algún momento lo vamos a necesitar, ¿no? Listo. Entonces vamos a la página 17, si no me equivoco, decía, ¿no? Acá está, ¿no? Ahí está, ¿no? Distribución chi cuadrada o chi cuadrada, ¿no? Ok, entonces fíjense que a diferencia de la otra tabla, nos da la cola izquierda, ¿no? Acumulada la cola izquierda.
Fíjense que nos está dando una probabilidad acumulada a la cola izquierda, pero también nos da otra opción, ¿no? De una probabilidad acumulada en la cola derecha, ¿no? Que está con alfa, ¿no? Entonces, la probabilidad acumulada a la izquierda es P y la probabilidad acumulada a la derecha es alfa, ¿no? Entonces, es más completa esta tabla, ¿no? Es mucho más completa. Entonces, nos guiaremos en esto. Les decía, ¿no? Que teníamos una cola inferior y una cola superior. ¿Correcto? Ahí están las dos colas. Entonces, esto va a ser U inferior y esto va a ser U superior, ¿no? Entonces, esta área de acá es 0,01 y esta área de acá les decía que es también, ¿no? 0,01 porque hemos dividido nuestro alfa en dos, ¿no? Entonces, buscaremos como, como para encontrar el U inferior, fíjense, el área es 0,01 y está acumulada hacia la izquierda, entonces preferible buscar con un P igual a 0,01, ¿no? Con una probabilidad igual a 0,01. 0,01, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, ahí está. Y grados de libertad, que en este caso está denotada con una B, sería 10, ¿no? Y por tanto la intersección es acá, ¿no? 2,5588. Perfecto, ya tenemos el U inferior, que es 2,558. Vamos a buscar nuestro U superior, nuestro límite superior, que en este caso vamos a emplear alfa, ¿no? La probabilidad alfa, que nos está dando una acumulada a la derecha en este caso, ¿no? 0,01. Buscamos de alfa, 0,01 de alfa, acá está, ¿no? 0,01 de alfa. 10 grados de libertad, intersectamos y tenemos 23,29, ¿no? Si se dan cuenta es relativamente el mismo valor que habíamos encontrado en la otra tabla, ¿no? 23,29, ¿no? O 209. Ya está, ya tenemos los dos valores. Entonces, déjenme lo anoto para pasarlo a la parte del ejercicio, ¿no? A donde estamos resolviendo el ejercicio. 2,558 nuestro límite superior y 23,209 nuestro límite superior, ¿no? Nuestro inferior es 2,558. Entonces, ya está. Vamos a resolver o continuar de resolver nuestro ejercicio. Y entonces pasamos los datos acá. Nuestro límite inferior ya habíamos visto que es o tiene un valor de 2,558 y nuestro límite superior tiene un valor de 23,209, ¿verdad? 209, sí, 209. Listo. Entonces, ya está. Ya tenemos nuestros límites, ¿no? Nuestro límite inferior, nuestro límite superior y ya lo hemos calculado de tablas, ¿no? Entonces, no nos queda más que calcular el estadístico, en este caso el estadístico U, ¿no? El estadístico U que nos dice que es igual a, perdón, no vamos a calcular directamente proporcional estadístico U, sino vamos a calcular los límites, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a calcular este límite de acá, ¿ya? Eh, o directamente podríamos ponerlo todo, ¿ya? ¿Ya? Lo pondremos todo. Me voy a copiar entonces de una toda la fórmula, copiar, y nos vamos abajo, ¿no? Nos vamos abajo y ojalá entre aquí. Ojalá no sea muy grande. Si es un tanto grande, ¿no? Si es un tanto grande, entonces lo vamos a trasladar abajo. Ok. Esto lo vamos a acomodar un poquito más. Entonces aquí grados de libertad. Grados de libertad igual a 11 menos 1. Grados de libertad igual a 10, ¿no? Y esto lo voy a encerrar porque es un dato muy importante. ¿Ya?
Listo. Entonces, este es el estadístico que vamos a usar, ¿ya? Déjenme habilito. Ok. Entonces, continuando, vamos a reemplazar los valores acá. Y lo voy a trasladar de una vez abajo para no estar subiendo cada rato. Entonces, esto es lo que queremos calcular. ¿Correcto? Lo voy a borrar lo que viene siendo el igual, porque les decía que era indistinto. Simplemente lo puse porque son usados en diferentes bibliografías, ¿no? Dependiendo de los autores. Reemplazamos entonces, n va a ser igual a 11, ¿no? Menos 1 por s cuadrado, ¿no? Que en este caso sería la variación. Nuestra variación entonces es de, vamos arriba, 0, ¿cuántos ceros tenía? 3 ceros, ¿no? 0,0004, ¿no? 0,0004, ¿correcto? Todo eso dividido entre lo que vendría a ser el límite superior, el U superior, que es 23,209. 23,209 menor, ¿no? Nos dice menor a la variación al cuadrado, ¿no? La variación poblacional al cuadrado. Nuevamente aquí tenemos n menos 1, que va a ser 11 menos 1 por la variación, ¿no? Muestral 0,0004 dividido entre el límite inferior, el U inferior, que es 2,558. 2,558. Correcto, entonces calculamos esos valores. Los valores que nos salen pertinentes a la variación sería entonces 0,002, si no estoy mal. Permítame, vamos a calcularlo. Sí, ¿no? 0,0002. Lo vamos a hacer un poco abajo para que lo marquemos. 0,0002 menor, ¿no? La variación poblacional menor y nuestro límite superior en este caso, ¿no? Que nos dice que nuestra variación tendría que ser menor, ¿no? Al siguiente valor, 0,015, ¿no? 0,0015, ¿no? 0,052, ¿no? 15. ¿Vale? Entonces, este es nuestro intervalo. No nos pedía calcular el intervalo, estamos calculando el intervalo, en otras palabras, ¿no? Estamos calculando el intervalo. A ver, ese sería, ¿no? El resultado. Nos pide calcular, obtener el intervalo, ¿no? De confianza. Ese sería nuestro intervalo, ¿no? Por si acaso este intervalo tiene una probabilidad, ¿no? De que esté en este intervalo de 0,98, ¿ya? A ver, en algunas otras bibliografías lo pueden expresar de la siguiente manera, ¿ya? Los intervalos también como probabilidad. ¿Cómo se expresa en probabilidad esto? Se expresa probabilidad, ¿no? De que, ¿se acuerdan, no? Cómo hacíamos probabilidades antes, ¿no? Que esté entre dos valores, ¿cómo poníamos? 0,02, ¿no? Y ahí poníamos, ¿no? La desviación en este caso, perdón, la variación, 0,0015, ¿no? Cerrábamos y esto nos da una probabilidad. En este caso, la probabilidad es el nivel de confianza que nos da, ¿no? De 0,98. Esa es nuestra probabilidad de que la varianza poblacional esté entre esos dos límites, tiene una probabilidad o una confianza del 98%. Entonces, también es otra forma de expresar el resultado, ¿no? También es válido expresarlo así en términos de probabilidad, ¿ya?
pueden ver en algún otro texto de esa manera también expresado. Entonces, ese sería el ejercicio de esta parte, ¿no? Para ver la distribución chi cuadrada hasta esta partecita de el tema, ¿ok?